Hola chicos, bienvenidos a esta sesión de química en las cuales pues hoy vamos a ver los referentes temáticos concernientes a reacciones químicas, ecuaciones químicas y números de oxidación. Entonces en este caso tenemos que diferenciar lo que es una reacción química. Una reacción química es la interacción entre dos o más elementos o sustancias en los cuales hay una transformación de esos compuestos. ¿Qué quiere decir esto? De que la materia se me transforma. En este caso podríamos traer un ejemplo. Cuando nosotros rasgamos una hoja a la mitad, lo que vamos a obtener son dos pedazos de hoja, pero en resumidas cuentas, esos dos pedazos de hoja no dejan de ser hoja. En el caso de un cambio químico, nosotros podríamos tomar el ejemplo de quemar la hoja y allá habría una transformación de la materia, es decir, deja de ser hoja para convertirse en ceniza. Allí se genera una reacción de combustión. Resulta que en las reacciones químicas nosotros encontramos cuatro tipos importantes, una según su energía, según su sentido y según su velocidad. Ya vemos enseguida el otro tipo, que es uno de los más importantes que se utilizan dentro de la química, donde según su energía podremos encontrarlas endotérmicas o exotérmicas, que también se les conocen como endergónicas o exergónicas. En este caso de estas reacciones químicas, las endotérmicas son aquellas de que absorben calor del medio y las exotérmicas son las que liberan calor al medio. Tenemos otro tipo de reacciones que tienen que ver con su sentido, es decir, nosotros las vamos a encontrar de manera reversibles o de manera irreversibles. Ahorita que toquemos el tema frente a ecuaciones químicas, podremos notar cómo está compuesta una ecuación química. En este caso tenemos pues que una sustancia A reacciona con una sustancia B y se va a producir AB, pero en este caso se le llama reversible porque teniendo en cuenta el sentido de la flecha me puede decir si va en un solo sentido o si va en ambos sentidos. En el caso de reversibles, estas irían en doble sentido, es decir, van desde los reactivos a los productos y también puede ser de los productos a los reactivos. En el caso de las reacciones irreversibles, en el sentido de la flecha que me dice produce solamente irá en un solo sentido. En este caso, A, que reacciona con B, me produce AB. Y el último tipo de reacción que vamos a tocar en estos momentos es según su velocidad. Entonces aquí vamos a tener reacciones lentas y reacciones rápidas. En este caso, las reacciones lentas tienden a demorarse frente al tiempo, mientras que las rápidas en el tiempo se me disminuye un poco más. Aquí tenemos un claro ejemplo de las rápidas cuando por ejemplo los elementos del grupo 1 de la tabla periódica reaccionan por ejemplo con el agua. Su reacción es espontánea, es decir, una reacción rápida. En este tipo de reacciones, el cual ya lo tenemos según la complejidad de la sustancia, aquí encontramos cuatro tipos de reacciones importantes. Uno de ellos es de composición o síntesis, otro es descomposición o análisis y el otro sustitución simple y la última de doble sustitución. En el caso de composición o síntesis tenemos de que una sustancia A reacciona con una sustancia B y me produce AB, es decir, que aquí los dos compuestos C me conjugan y teniendo en cuenta lo que me dice el título, se me da una síntesis entre estos átomos o moléculas que me están interactuando aquí. En este caso tenemos un ejemplo del óxido de sodio que reacciona con el agua y me produce hidróxido de sodio. En el tipo de reacción de descomposición o análisis tenemos totalmente lo contrario a la de síntesis. En este caso partimos de una molécula compleja, AB, que me va a producir dos moléculas simples, A y B. En este caso pues tenemos este ejemplo donde tenemos el hidróxido de sodio que me va a generar óxido de sodio y agua.
En el caso de la sustitución simple, como su mismo nombre lo indica, aquí solamente se me va a presentar una sola sustitución en la reacción química. En este caso tenemos de que una sustancia A más una sustancia BC me produce B más AC. En este ejemplo tenemos entonces el aluminio que me reacciona con el nitrato de plata y me produce plata más nitrato de aluminio. En este caso podemos observar de que este aluminio me va a desplazar la plata, entonces por ende en los productos lo tendríamos de esta manera. Y en la de doble sustitución lo tenemos de la manera de que un compuesto AB que reacciona con un compuesto CD me produce un compuesto AC más un compuesto BD. En este caso tenemos la reacción ácido-base del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. En este caso podemos ver de que el cloro y el sodio se me unen y me desplazan al hidrógeno para juntarse con este grupo OH para formar agua. Entonces en este caso tendríamos los tipos de reacción según la complejidad de las sustancias. Aquí teniendo en cuenta las ecuaciones químicas, debemos de diferenciarlas de las reacciones químicas. Las reacciones químicas, como lo había dicho anteriormente, es esa transformación de la materia, es decir, el fenómeno como tal que se me produce al interactuar dos compuestos diferentes, mientras que la ecuación química tiende a ser la representación de esa reacción química. Para una ecuación química se tiene estructuralmente diferentes partes, entonces vamos a tener los más importantes: reactivos y productos. Al lado izquierdo, reactivos; al lado derecho, productos. Aquí tenemos un ejemplo que ya lo habíamos visto anteriormente del aluminio que reacciona con el nitrato de plata, que me produce plata y nitrato de aluminio. En este caso podemos ver diferentes partes que intervienen en una ecuación química. Entonces tenemos los reactivos, tenemos los productos, más que me quiere decir reacciona con la flechita que me dice producto, y estos numeritos grandes que encontramos acá se le conocen como coeficientes estequiométricos, y estos chiquiticos de acá se les conoce como subíndices. Resulta que estos números grandes que aparecen acá se dan por medio del balance de ecuaciones, teniendo en cuenta la ley de la conservación de la masa, que me dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y lo que hay en reactivos también tiene que estar en productos. Entonces debemos de balancear una ecuación química para poder generar cálculos estequiométricos. Bueno, algo bien importante que debemos de tener en cuenta son los números de oxidación. Los números de oxidación se definen como la expresión del número de electrones que un elemento ha ganado, perdido o compartido al unirse con otros elementos. Entonces la interacción entre elementos me van a producir esos números de oxidación, teniendo en cuenta si se ganan, si se pierden o se comparten electrones. Para nosotros poder asignar estados de oxidación debemos de tener en cuenta algunas reglas. Una de ellas es que para cualquier átomo no combinado o libre, su estado de oxidación es 0. Entonces, en este caso tenemos una reacción química en donde el hierro reacciona con el oxígeno y me produce el FeO, el óxido de hierro. En este caso podemos ver de que el hierro no está combinado con otros elementos. ¿Qué quiere decir? Que para este elemento, el hierro aquí, su estado de oxidación va a ser 0. Y el oxígeno, que está en su forma molecular o diatómica, como no está combinado con otro elemento, para este también se le daría un estado de oxidación de 0.
Entonces siempre vamos a tener en cuenta de que estos elementos que se encuentran de forma libre, su estado de oxidación siempre va a ser cero. Una segunda reglita es que el estado de oxidación del oxígeno es -2. Hay algunas excepciones a estas reglas, pero no las vamos a tomar en estos momentos. Aquí tenemos de nuevo el ejemplo que teníamos con la primera regla. Entonces ya sabemos que el del hierro, su estado de oxidación sería 0, el del oxígeno sería 0. Y con esta segunda regla, pues me diría de que este oxígeno, como se encuentra unido al hierro, su estado de oxidación será de -2. Y en la tercera regla me dice que la suma de todos los estados de oxidación de una molécula debe de ser igual a 0. Cuando nos referimos a esto es que cuando nosotros tenemos una molécula, como por ejemplo el óxido de hierro, en esta molécula pues ya sabemos de que para la carga del oxígeno sería de -2, sabemos de que esta sería 0, de este sería 0, y para yo poder neutralizar estas dos cargas negativas, lo que necesito son dos cargas positivas. Entonces el del hierro sería +2. ¿Qué quiere decir esto? Que +2 menos 2 sería igual a 0. Y aquí estaríamos cumpliendo con la tercera regla para asignar estados de oxidación. Bueno chicos, continuamos con estas reglas para asignar estados de oxidación. Aquí hay que tener en cuenta que cuando un elemento tiene cargas negativas quiere decir de que ha ganado electrones. Cuando un elemento compuesto, o ion tiene una carga positiva, quiere decir de que ha perdido electrones. Entonces en este caso tenemos la cuarta regla para asignar estados de oxidación. Entonces tenemos que los metales alcalinos del grupo 1 de la tabla periódica, su estado de oxidación es +1. En este caso tenemos el ejemplo del sodio que pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, el cual su estado de oxidación será de +1. Y tenemos otro ejemplo que es el litio, en las cuales pues su estado de oxidación perteneciendo al grupo 1 de la tabla periódica también será +1. La quinta regla nos dice los metales alcalinotérreos del grupo 2 de la tabla periódica, su estado de oxidación será +2. Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos como el berilio, el cual siendo un elemento del grupo 2 de la tabla periódica, pues este va a tener un estado de oxidación de +2. Y el magnesio, que también pertenece a este grupo, tendrá un estado de oxidación +2. En la sexta regla nos dice los halógenos como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, su estado de oxidación es -1. Este grupo de la tabla periódica al cual pertenecen los halógenos o grupo 17 de la tabla periódica es un grupo muy importante dentro de ella, dado que a raíz de estos elementos que son los más electronegativos de la tabla periódica son los que tienden a generar mayor tipo de reacciones con otros elementos o compuestos. Entonces en este caso tendríamos que para el flúor su estado de oxidación es -1, para el cloro -1, para el bromo -1 y para el yodo -1. La última regla para asignar estados de oxidación que vamos a trabajar el día de hoy entonces es que el estado de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros que es -1. Los hidruros son un tipo de compuestos en los cuales se componen por un metal e hidrógeno. En este caso tenemos a este lado ácidos hidrácidos y a este lado tenemos unos hidruros. En este caso, como ya lo habíamos visto anteriormente, tenemos de que para el cloro su estado de oxidación es -1 y por ende para el bromo también sería -1, teniendo en cuenta la regla para asignar estados de oxidación frente a estos elementos del grupo 17 de la tabla periódica o halógenos. Y teniendo en cuenta la regla, me dice que para este el estado de oxidación del hidrógeno sería de +1 y en este caso también sería de +1. Corroborando las demás reglas, o una de las reglas que les
confrontaba anteriormente, la suma de esos estados de oxidación de una molécula debe de ser igual a 0. En este caso tenemos más 1 menos 1 que sería igual a 0 y más 1 menos 1 que sería igual a 0. En este caso entonces tenemos dos hidruros en los cuales según la regla me está diciendo que para estos hidruros el hidrógeno tiene un estado de oxidación de menos 1. Y recordando las reglas anteriores frente a los elementos del grupo 1 o el grupo 2 de la tabla periódica, el sodio siendo del grupo 1, para este su estado de oxidación sería de más 1 y el calcio siendo un elemento del grupo 2 de la tabla periódica, su estado de oxidación sería de más 2. Por ende, para contrarrestar estas cargas y cumpliendo con la regla asignada aquí, el estado de oxidación de este hidrógeno sería de menos 1 y de este sería de menos 1. Aquí también se cumple la regla de que en una molécula sus cargas deben de ser igual a 0. Entonces tenemos de que más 1 menos 1 igual a 0. Como aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, lo que hacemos es multiplicarlo. 2 por menos 1 daría menos 2, más 2 sería igual a 0. Entonces chicos, con esto terminamos todo lo referente a reacciones químicas, ecuaciones químicas y números de oxidación. Recordar también de pronto consultar un poco lo que tiene que ver con los iones o recordar frente a los iones que los iones se dan de dos tipos, aniones y cationes, que los aniones son aquellos que tienen cargas negativas y los cationes que tienen cargas positivas. Que les vaya bien chicos, nos veremos en la próxima sesión. Bye bye.